tardes. Bueno, repito un poco lo que he dicho al principio. Me presento para los que han llegado un poquito más tarde. Voy a hacer una breve introducción de lo que es este ciclo de cine, lo que es la Asociación por la Tolerancia de Barcelona, para que la conozcan. Y nuevamente me presento para los que han llegado nuevos. Mi nombre es Eduardo López Dóriga, soy en este momento vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia de Barcelona, una asociación que tiene pues ya 30 años de historia. Se fundó en el año 1992 y lleva organizando estos ciclos de cine. Llevamos 21 ediciones de este ciclo de cine con el apoyo, con la colaboración, el patrocinio de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Estos ciclos de cine son uno de los ejes de nuestro trabajo en defensa, en apoyo de las víctimas del terrorismo, que como veremos en la siguiente diapositiva, son los ejes de nuestra asociación. Son la defensa del bilingüismo en todo medio público, libertad de elección en el sector privado, defensa de libertad de elección lingüística en las escuelas y denuncia del terrorismo y apoyo a sus víctimas. Entro en ese último tema, la denuncia del terrorismo, en la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Vale. Estas son algunas de las cosas que la Asociación por la Tolerancia lleva haciendo desde los años 90. Concentraciones en Barcelona tras los atentados, convocatoria de manifestaciones, asistencias, presentaciones de libros, jornadas sobre terrorismo, ciclos de cine. Vamos a ir viendo. Siguiente. Pues desde los años 90 se empezaron a hacer concentraciones casi espontáneas y convocando a gente, conocidos, a manifestarse cuando había algún atentado de ETA. En la zona en la plaza de Sant Jaume, por ejemplo, era uno de los puntos donde se hacían estas concentraciones. Se hicieron 42 convocatorias, de las cuales luego ya se hicieron conjuntamente con la AVT y ya la Asociación por la Tolerancia dio el relevo a la AVT, lógicamente, para que fueran ellos quienes organizaran ese tipo de concentraciones. La siguiente veremos imágenes de... Esto es el Hipercor. Delante del Hipercor está la Plaza de la Tolerancia, precisamente. Curiosamente está ahí esa plaza, es esta que vemos aquí a la izquierda. Y este es el monumento a las víctimas de Hipercor en el otro lado de la Meridiana en Barcelona. Siguiente diapositiva. También los pioneros de la Asociación por la Tolerancia, yo entré más tarde, yo entré alrededor del año 2004, pero ya llevaba mucho trabajo hecho y habían venido también aquí al País Vasco a denunciar el terrorismo, a apoyar a las víctimas, y esta es una concentración, por ejemplo, de Bastalla en San Sebastián, en la cual Tolerancia estuvo también presente. Vamos a la siguiente. Hemos hecho presentaciones de diferentes libros, Teoría Arte, Maite Pagaza, etc. Carlos Fernández Casadevante, etc. Siguiente diapositiva. Hemos hecho jornadas sobre el terrorismo en diferentes años, con personajes, pues aquí tenemos una foto de arriba a la derecha, pues está Teoría Arte, está también Joseba Arregui, por ejemplo, o aquí abajo Martínez Goriarán, Rogelio Alonso, etc. Hemos tenido muchísimas personas en estas jornadas y en estos ciclos. Para la siguiente, por favor. Mar Blanco, Iñaki Arteta también ha protagonizado muchas de las charlas y de las conferencias que hemos tenido, y sus películas, sus documentales se han proyectado en muchísimas ocasiones. Vamos a la siguiente. Pero quizá el tema más importante nuestro relacionado al terrorismo es este ciclo de cine para la tolerancia y contra el terrorismo. Este ciclo de cine está un poco borroso, pero es en 2002 cuando empezamos este ciclo de cine, en el año 2002. Y esta fue las primeras películas que se pusieron: Asesinato en febrero, por ejemplo, El viaje de Adrián, y el documental Sin libertad de Iñaki Arteta. Esta fue la primera edición de este ciclo de cine, y en el siguiente veremos... Cada año hemos hecho un cartel diferente, un cartel representativo de estos ciclos, y aquí pues vais viendo los diferentes carteles que hemos tenido. Y pasamos a la siguiente. Y un hecho significativo, para mí personalmente también bastante, fue en el 2015, que hicimos las primeras jornadas de nuestro ciclo de cine en Pamplona. Yo vivo en Pamplona desde hace 10 años, estoy casado con una navarra y me trasladé allí hace 10 años. Y allí empezamos con el ciclo de cine, del cual llevamos ya 8 ediciones en Pamplona. Hace 2 semanas hicimos la última de estas sesiones, que fue la inauguración del ciclo de cine de este año. A raíz de esto, con un grupo de personas que estuvieron allí, iniciamos unas concentraciones el 11 de febrero. El 11 de febrero del 2016, el 11 de febrero es el día que el Parlamento de Navarra decretó como el día de todas las víctimas y los desplazados de ETA, pero lo dice con unos términos durísimos sobre el genocidio, sobre realmente con unas palabras muy claras y muy concisas.
Esta fue una primera concentración y en la siguiente diapositiva verán pues ya más adelante del primer grupito de 20 personas pues aumentamos bastante y lo hicimos en colaboración con muchas otras asociaciones que aquí no se ve bien el nombre, hasta yo lo veo borroso, desde allí ya me imagino mucho más, pero está AMBITE, Asociación de Víctimas de Terrorismo de ETA de Navarra, está por ejemplo la Fundación Tomás Caballero, Vecinos de Paz de Berriozar, Doble 12, Pompaelo, Recuperar Navarra, Libertad Ya, Asociación por la Tolerancia, que tengo el honor de decir que empezamos con esas concentraciones. Y también aquí verán un logo con una N, que es el de Sociedad Civil Navarra, en el cual, después de dejar yo la presidencia de Tolerancia, en la que estuve 12 años, pues me enredaron para poner el hombro y ayudar. Y desde hace un año y medio soy presidente de Sociedad Civil Navarra. Y bueno, pues desde allí intentamos también dar prioridad a los temas del terrorismo y el apoyo a las víctimas en la medida de lo posible. Pasamos a la siguiente. Bueno, después de esa primera edición en Pamplona hemos hecho otras 7 más, que aquí están los diferentes carteles, los diferentes pósters, y en el último está el de los paraguas, que es el que tienen hoy con el programa del ciclo de cine de este año, un cuadro de José Ibarrola, y en el cual, como ven, pues Pamplona fue la inauguración. Hoy estamos aquí en Bilbao, en la segunda etapa, y en Barcelona el 19 de noviembre será la clausura del ciclo. La siguiente diapositiva. Otra de las cosas importantes de nuestras actividades son los premios Tolerancia. Los premios Tolerancia se han entregado a personas muy significativas y hay muchas que también lo merecerían y que todavía pues, no hemos podido darlas porque hay mucha gente que se lo merece. Pero de todo este elenco de premiados hemos subrayado en color verde aquellas personas también relacionadas más con País Vasco, como Fernando Sabater, Agustín Ibarrola, Rosa Lucía, Gino Taola, Maite Pagaza, Joseba Arregui, Iñaki Arteta. Y muchísimos más podrían entrar en esta lista. Nos gustaría premiar a tantísima gente que no ha podido ser y nos queda por los años como Miquel Azurmendi, por ejemplo, al que todos queríamos muchísimo y que había colaborado tanto con nuestra asociación. Esta es otra de nuestras actividades. Y por último, otra de las cosas que hacemos es, pues, como decía, otras actividades, ya no tienen que ver con el tema del terrorismo, la defensa, las jornadas por la lengua materna y el bilingüismo, y un concurso literario, España Solidaria, en español para jóvenes, que hacemos cada año. En el último año, para la entrega de premios, contamos con Fernando García de Cortázar, también tristemente desaparecido hace poco. Por último, recientemente, pasamos a la siguiente diapositiva, recientemente conocimos de la existencia de una asociación aquí en el País Vasco, de Egonón, que con mucha valentía plantó cara al relato que nos quieren vender. Y nos alegró mucho y desde Pamplona nos acercamos a Egonón porque ellos también tienen un grupo de personas allí y empezamos a ver cómo podíamos colaborar con ellos y fruto de esos diálogos, pues bueno, ya las jornadas sobre memoria, relato y verdad que se hicieron en Pamplona en septiembre, pues Sociedad Civil Navarra colaboró en esta actividad que hacía Egonón y por eso les hemos invitado porque queremos que sean protagonistas también hoy en el debate y que moderen. Yo ya no les molesto más, simplemente voy a pedir a los 3 ponentes que son los protagonistas que suban, Óscar Monsalvo de Egonón, Santiago González y el director de la película, John Viar. Por favor, si me acompañáis. Muchas gracias. Igual, si se apaga el proyector, porque si no va a venir mucha luz, me parece casi mejor apagarlo. No sé si me... Perfecto. Uy, bueno, no. Pues dejo las manos de Óscar. Bueno, pues yo muy brevemente presentaré un poquitín lo que es Egonón, que es, por decirlo muy brevemente, es un proyecto todavía de asociación. Pues es un grupo de conocidos, ni siquiera amigos, algunos entre ellos sí, pero éramos conocidos bueno, pues de redes sociales o de algunas que la habitual básicamente es una reacción visceral, yo creo que individual primero, y luego pues encontrando que había gente que estaba en una situación parecida, pues vimos que había intereses comunes y que había
una serie de principios comunes que a lo mejor era interesante pues ponerlos en común, y es básicamente una reacción visceral ante dos conceptos que parece que son sagrados hoy en día, y que el objetivo de la asociación no es nada grande, no es nada hemos hecho un par de ciclos de jornadas. Al prepararme la información me he acordado que eran 2 años porque son todas las jornadas que hemos hecho, y eso es lo que marca un poquitín la cronología de la asociación, básicamente esas jornadas y algunas cosas particulares que hacemos y tal, pero es una reacción visceral ante dos conceptos que dominan la discusión pública, que es convivencia y memoria, que son dos conceptos que son muy positivos y muy buenos en principio, pero que están sirviendo precisamente para anular la discusión pública y para anular algo básico, que es, ya no estamos en una situación en la que tenemos que sufrir el terrorismo, pero es que estamos en una situación en la que tenemos que sufrir el cómo se ha contado el terrorismo, y por eso el título de las jornadas es el terrorismo, sus efectos y las palabras que elegimos para contarlo, si no recuerdo mal, y es lo que nos parece que es clave, y es lo que nos parece que podíamos aportar algo, pues porque es algo distinto a una sección de víctimas o de recuerdo simplemente del terrorismo. Es poner palabras que creemos que hay que decirlas, que creemos que son las correctas, sin ningún tipo de aspaviento y sin ningún tipo de énfasis que no aporta nada, pero es decir, que por ejemplo con el tema de la convivencia, recuerdo al preparar esto, recuerdo las últimas fiestas que hay en Bilbao, después de años de no poder hacerlas por el confinamiento y tal. Lo que pidió el alcalde pues fue que pudieran ser unas fiestas con una convivencia en paz y tal, y si alguien se paseó por las fiestas, por el recinto festivo, pues sabíamos que hay determinadas zonas del recinto festivo, que básicamente lo que hay pues no son fiestas, lo que hay es una especie de culto de enaltecimiento al terrorismo. Hay comparsas que lo que hacen es agradecer a ETA su existencia y sus acciones, y hay comparsas que incluso salían haciendo la broma en lugar de con el hacha y la serpiente, pues con una escoba y la serpiente, que son cosas que se han normalizado, y que como hay que convivir y como no hay que crispar, pues hay que estar de fiesta, estar bebiendo, estar escuchando música, más los jóvenes que ya la gente de mi edad, pero es como que no hay que pisar ese terreno porque sabes que, bueno, se está rompiendo la convivencia. Y la otra palabra es memoria. En la memoria, lo que estamos haciendo con el concepto de la memoria es precisamente enterrar los hechos y enterrar la historia. La memoria está sirviendo muchas veces pues para no hablar de ciertas cosas. Lo que salía en la foto es algo muy evidente. O sea, cuando se habla de los presos, no sé quién preso vasco, no sé quién preso de Aldacano, no sé quién preso de no sé dónde, la gente no es presa, no nace siendo preso, la gente ha hecho algo para ser preso. Puede haber errores, puede haber cosas raras, pero cuando hablamos de presos vascos, no digamos de presos políticos vascos, estamos hablando de gente que la mayoría de los casos lo que ha hecho es asesinar, o al menos estar en una banda terrorista que se dedicaba al asesinato. Y el asesinato no como una cosa espontánea que dice, a ver qué hago, voy a ver si asesino. No, son asesinatos selectivos que han buscado conseguir un efecto en la sociedad, que es aterrorizar a la población para que haya ideas que no se puedan discutir en el espacio público. Entonces, eso es lo que intenta hacer, básicamente, que es elegir palabras correctas para hablar de ciertas cosas y demostrar que no hay que tener miedo en calificar a las cosas por cómo han sido. Porque también vimos que teníamos una inercia normal, que es la de decir, bueno, yo no voy a hablar de esto, que es tabú, que me puede pasar cosas, no te va a pasar ya nada. Sí que es verdad que si te dedicas a política te pueden perseguir, y damos casos en Vitoria y demás de gente que ha sufrido acoso, pero nosotros hicimos las jornadas en Pamplona, en Bilbao, no hemos tenido ningún problema, unos papelitos que echaron en el suelo, y al final es atreverse a hacer. Entonces, básicamente eso es lo que es la asociación. Cuando decía reacción visceral es porque Karen Class estaba esta semana comentando en una asignatura la cuestión de por qué ser bueno, para qué ser bueno, para qué hay que ser bueno, buena persona. Les decía, pues sí, podemos adornarlo como queramos a los chavales, a los alumnos, porque es el deber por honrar a nuestros padres, por estar más cerca de la salvación, si somos creyentes, pero al final cuando decidimos ser buenas personas lo hacemos para sentirnos bien, o es una de las cosas que puede haber. Tú haces una buena acción y sabes que a nivel interno tienes una especie de recompensa psicológica, los demás te lo van a agradecer, entonces es una especie de egoísmo, somos buenos porque queremos sentirnos bien, y eso tiene un peligro, que es que también puede haber cosas, y es precisamente el caso de la película también, por hacer el bien justificamos una serie de actos que son lo contrario del bien, pero nos sentimos héroes. Yo creo que es mucho mejor hacer las cosas no para sentirte bien, sino para no sentirte mal, y de ahí yo creo que viene yo creo que también estas charlas y todo y los que estamos aquí, yo creo que la mayoría es por una especie de deseo de no sentirnos mal con nosotros mismos, de no ir por la calle y ver un póster de chapote, un mensaje de os queremos a los presos de ETA, y quedarte como si estuvieras viendo una convocatoria para un concierto que era en la Casa de Cultura, ¿no? Eso es una cosa que es inaceptable, y de hecho se dice muchas veces a nivel institucional que hay una serie de cuestiones que son inaceptables, pero luego no somos coherentes, porque si algo es inaceptable significa que no se puede aceptar.
y estamos aceptándolo todo el rato. Estamos aceptándolo bien por complicidad, o bien con nuestro silencio, o bien con nuestros pactos, o bien con un montón de acciones que nos llevan a contradecirnos, porque si algo fuera inaceptable lo que haríamos sería combatirlo, y combatirlo dentro de la razón, claro, y combatirlo es hacer ese tipo de actos, hacer jornadas, explicar lo que hacemos, dar la palabra a gente que tiene cosas que contar, y algunas cosas que son un poco más provocadoras, pero que es algo tan sencillo como si en mi pueblo, por ejemplo, si ves que al lado de una rico o en una calle normal ves una pegatina que es Carricasco, ETA y el H y la serpiente, que puedes pasar de largo, o sea, tú no la has puesto, no eres responsable de eso, pero sabes que si te limitas a poner, por ejemplo, una pegatina que tape ese Carricasco, ETA, estás haciendo no una buena acción, pero estás evitando que en el espacio público se siga normalizando algo que no debería ser normal, pero bueno, hay que ser realistas, y es normal, y en fiestas el espacio público es el que es, y nosotros pues no es que tengamos el deber de combatirlo, pero yo creo que es una acción que te permite no sentirte mal contigo mismo y no ser cómplice o no ser partícipe de este silencio que tenemos. Y bueno, yo creo que ya es mejor darle la palabra a Santiago González, que bueno, yo creo que ya lo conocemos todos, es con la columna en El Mundo, la sección diaria en el radio con Federico en esta mañana, y bueno, Jon Viar, que es el autor de la película, y yo creo que ya es mejor darles paso a ellos y que nos cuenten un poquitín. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Pues yo quería, al hablar de esta película, tocar tres temas. Uno es hablar del autor. Uno segundo, hablar propiamente de la película propiamente dicha. Y una tercera, hablar de los protagonistas, de los que ponen sus voces y su testimonio en ella. Sobre el autor yo tendría que decir que conozco a Jon Viar desde que sus padres eran novios. Bueno, aún antes, porque yo conocí a Chelo Aparicio cuando los dos estábamos en la redacción de un periódico que se tiró en Bilbao, y se tiró porque la mayor parte de los ejemplares acababan en las papeleras, pero quiero decir que duró muy poco tiempo, y allí ella me presentó a su novio, que era Iñaki Viar, aunque yo lo conocí personalmente entonces, pero lo conocía desde muchos años antes. Y diré por qué. Porque cuando yo estaba estudiando náutica, tenía un tío en Bilbao que era químico y trabajaba en una empresa de pinturas que se llamaba Muñozuri Ripollin Georget, y en la que también trabajaba o tenía alguna relación, no sé de qué naturaleza, el padre de Iñaki Viar, Jon Viar. Y no lo sé por qué, pero mi tío tenía alguna relación con él. Y recuerdo que una mañana de primavera, yo solía ir los viernes a comer a casa de mi tío y a sacar la tripa de mal año. Y entonces, una mañana de primavera, era viernes, que fui a eso, me contó mi tía que habían detenido al hijo de Jon Viar en Valladolid. Y entonces tuve noticia de la existencia de Iñaki. Luego seguí el asunto, supe cuando lo condenaron en un consejo de guerra, creo, en Burgos, en otoño de 1970, a 20 años de cárcel. Y bueno, pues después, cuando salió con la amnistía, y finalmente lo conocí en la redacción, en las inmediaciones de Tribuna Vasca, con su novia, que era Chelo Aparicio. Entonces, bueno, lo segundo de lo que quería hablar era... Bueno, tendría que decir más cosas acerca de Jon Viar, porque claro, todo este conocimiento yo lo conocí siendo niño gateando cuando aprendió a andar, y recuerdo que en las comidas que hacíamos en casa de Chelo o en la mía propia, venían Jon y su hermana y naturalmente terminábamos hablando casi siempre del asunto inevitable, del terrorismo. Y Jon nos escuchaba, bueno, con las orejas completamente abiertas y los ojos como platos,
mientras Mariana, que era más pequeña, se encoñaba un poco con el tema y decía que por qué no cambiáis de conversación, en lo cual a lo mejor la pobre tenía algún grado de razón. Y entonces, pues eso, John jugaba con sus amigos, organizaba, ya tenía, entonces le llamaba la dirección de escena y la dirección de películas, organizaba secuencias en las que había un secuestrado y un grupo de secuestradores y andaban por allí con armas de juguete, y luego ya no cuento cuando se hizo por primera vez con una cámara de vídeo, y eso empezó a rodar pequeñas películas, pequeñas fantasías en torno al asunto del terrorismo. Entonces, bueno, sobre la película tengo que decir que la he visto 4 veces y que es una película que me gusta mucho, que creo que tiene un pulso narrativo y un tempo que se sostiene muy bien, y que además, bueno, pues pasa sin ningún problema. Y luego bueno, hay una cosa en la que tengo una duda, que es sobre el título. Lo de traidores, o sea, pero esto es por la resistencia que tengo yo también a que la ironía en la radio no funciona, porque es muy difícil ponerle las comillas. Y entonces no me acababa de gustar que el título estuviera puesto con aunque evidentemente se trataba de un sarcasmo, pero que estuviera puesto con la terminología de los terroristas. Hay otra interpretación del asunto, y es que los traidores de la película son traidores a más de una causa. A la del terrorismo sí, pero también, como he hablado en cientos de ocasiones con Iñaki Villar, al nacionalismo en el que ellos se educaron y con el que rompieron, con el que Iñaki por lo menos rompió durante los 8 años que pasó en la cárcel después de su condena. Y ahí, al hablar de los protagonistas, quiero señalar el protagonismo muy marcado que tiene Iñaki en esta película, porque los 6 antiguos terroristas, no está aquí el padre de Pablo Iglesias para que me demande, pero que los 6 antiguos terroristas funcionan de manera coral, y que hay una primadona, hay un solista que es Iñaki Villar, esto me parece justo por varios motivos. Uno, primero, porque es el padre del director y para algo tenía que valer la familia y el enchufe. Pero uno, segundo, porque yo siempre he sostenido que de todos los amigos míos que tuvieron alguna relación con ETA en su juventud, Iñaki es el que más profundamente ha reflexionado sobre el asunto, el que más coraje moral ha echado e intelectual ha echado al pensar en el terrorismo y en lo que él fue y en lo que fuimos todos nosotros, aunque yo en esto solo pequé de pensamiento. Y, en fin, su papel en la película es fundamental, es el protagonista absoluto. Bueno, pues yo creo que de momento voy a dejarlo aquí. Luego, si está en el coloquio, seguiremos con algunas cositas más que tratar. A ver, ¿se oye? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi madre ya me mira horrorizada, porque está entre el público, está pasándolo fatal ahora, temiendo lo peor. Dice, pues a ver qué dice este y tal. Y con razón. Con razón, seguramente. Pues nada, yo nací aquí, en Bilbao, en este pequeño rincón de España, ¿verdad? Y
decía Unamuno que el mundo entero era un Bilbao más grande, ¿no? Pues bueno, supongo que todos los lugares son iguales o parecidos. La verdad es que no sé muy bien qué queréis que os cuente, porque siempre que un cineasta habla de su trabajo es algo que suena muy pedante y muy, en fin, a veces incluso un poco, a veces escucho a cineastas hablando de su obra y es como me da cierta vergüenza ajena. Yo lo único que puedo deciros es que supongo que todo creador, toda la dramaturgia y la creación cinematográfica, literaria y todo esto, en el fondo, es un ajuste de cuentas. Es un ajuste de cuentas con lo real, porque supongo que un artista es un niño que ha sufrido, supongo que un artista es quizá alguien que tiene una disconformidad muy seria con lo real, con lo traumático que es la vida, ¿no? Y que a través del cine, a través de lo simbólico, consigue explicarse a sí mismo el absurdo de la vida, no para darle un sentido, porque creo que nada tiene sentido, ¿no? No creo... es decir, que en ese sentido, creo que el cine y el teatro no es un medio para nada, es un fin en sí mismo. Y yo en mi caso, pues, siempre les digo a mis alumnos de dramaturgia que un dramaturgo no elige los temas de los que escribe. Son los temas los que le eligen a él, le obligan a sentarse, a escribir, a pensar contra uno mismo, que es la única manera de ser honesto si quieres escribir. Yo tenía muy claro que esta película no debía ser un relato para justificar el pasado de nadie. Y además tenía la ventaja de que los actores de esta película pensaban también en este sentido, que no se trataba de justificar nada, ¿no? De pensar que hubo una ETA buena. Obviamente hay una escala en el horror, hay una escala, una espiral de odio que degenera lo que vemos. Supongo que esta película es la historia de un niño que hereda un poco, en cierta manera, el trauma de su padre y que a través del cine trata de comprenderlo. Yo desde niño, tú lo sabes, quería ser cineasta, dramaturgo, porque era lo que me hacía soportable la vida, en gran medida. Es decir, que si no fuera por lo simbólico, si no fuera por esas películas de Coppola, de Scorsese, de Orson Welles, de Cassavetes, o por esas lecturas, si no fuera por eso hubiera acabado psicótico, supongo, ¿no? Es decir, hubiera acabado, no sé, si no tuviera espacios, ¿no? Cuando veías a Ibarretxe todos los días en la tele, pues luego te ponías una película de Lubitsch y compensabas un poco el delirio para hacerlo soportable, ¿no? Era un poco así. Entonces, en cierto modo, no hay mucho más. Yo creo que la película es lo que es y ahí queda. Supongo que habrá gente a la que le horrorice, cosa que respeto y comprendo, y otra gente que también le confronte con su pasado, ¿no? En el sentido de ver si realmente estuvo a la altura de lo que pasó. Y hay cuestiones de fondo, porque sí que hay que comentar, y cada vez que hablo sube el pan, ¿no? A veces digo cosas, siempre la voy a liar, pero no puedo evitar decir lo que pienso, porque como no aspiro a dedicarme a la política ni nada de esto, pues me da igual, puedo decir lo que pienso realmente y ya está. Creo que se han hecho relatos donde se habla del terrorismo casi como si fuese una especie de, no sé, como de castigo del destino. Es decir, como si fuese inexorable, como si estuviese despolitizado, como si fuese la peste que llega a Tebas, ¿no? Y yo creo que el terrorismo es una consecuencia, no es el gran problema. El terrorismo es la consecuencia de un discurso político, un discurso racista, un discurso de gente que cree que tiene derecho a levantar una frontera donde no la hay, a convertir a sus vecinos en extranjeros y de alguna manera es la consecuencia de un discurso de gente que cree que su idea
de identidad, de territorio, de patria, está por encima de la vida de los demás. Y eso es lo que yo he condenado siempre y siempre condenaré, con la palabra y la razón, con el cine, el teatro y poco más. Bueno, al hilo de lo que acabas de decir, John, hay un... se me ha olvidado decirlo antes, en eso Gregorio me mandó anoche un tuit, un WhatsApp que había recibido de alguien que se confesaba nacionalista y que decía, te afeaba traidores, diciendo que eso injuriaba a los nacionalistas, porque los nacionalistas no han considerado traidores a los que se marchaban de ETA. Y claro, esto es matizable. Es decir, del PNV, o sea, del nacionalismo clásico con respecto al terrorismo, se puede decir lo mismo que decía aquel paisano del párroco de su pueblo con respecto al pecado: no es partidario. Bien, pues los nacionalistas no son partidarios tampoco del terrorismo en términos generales, lo cual no quita la posibilidad de que venga bien para el convento. O quiero decir, en la película de John, que abarca, pues eso, toda la etapa del terrorismo, desde aquel primer asesinato del 7 de junio del 68, el primer asesinato de ETA, en el que Xavi Etxebarrieta mató deliberadamente a un joven guardia civil gallego que se llamaba José Antonio Martínez Arcay. Desde entonces hasta la época reciente. Son todos estos, y es una época en la que yo me reconozco en el relato, porque a lo largo de todos estos años yo he tenido el terrorismo como preocupación ética, estética, intelectual y política que ha ocupado la mayor parte de mi vida, pero con mucho la mayor parte de mi vida. Y entonces yo recuerdo perfectamente que después del asesinato de Pardines y de la muerte de Etxebarrieta, la primera reacción de ETA es el asesinato en represalia del policía Melitón Manzanas González en su casa de Irún. Bien, yo oí en aquella época versiones absolutamente descabelladas, donde las familias nacionalistas, incapaces de aceptar que sus chicos pudieran haber perpetrado el horror de la muerte a mano airada de otro ser humano, decían que no, que había sido un guardia civil por un lance de cuernos, etcétera, etcétera. O sea, eran cosas verdaderamente extraordinarias las que se decían para justificar eso. Y luego, durante todo este tiempo, no han sido partidarios, efectivamente, pero tampoco han levantado un dedo contra. Y si vamos hoy tienen un problema con EH Bildu, y es que EH Bildu les quiere disfrutar la manzana de oro, les quiere quitar la merienda, y a eso van a tratar de resistirse, en fin, como gato panza arriba. Pero el PNV en el Congreso de los Diputados se lleva mucho mejor con EH Bildu que con el Partido Popular, pongamos por caso, que es un ejemplo de partido democrático, y no digamos ya con Vox, que es el horror de los horrores. Yo una vez conté, y esto me costó un disgusto con gente amiga, que en las últimas elecciones autonómicas que tuvieron lugar en el País Vasco, en la tertulia que hubo después en ETV, en la que estaba la madre de John como contertulia, una víctima del terrorismo, o sea, clamaba excitadísima contra el hecho de que Vox había sacado una parlamentaria en Álava.
Mientras EH Bildu, la organización cómplice de quien a él le había mutilado, o sea, llevaba 23, que luego se quedaron en 21. Pero, en fin, o sea, son estas cosas. ¿Qué es lo que hace el nacionalismo? Pues simplemente todo viene bien para el convento, como decía el fraile, que llevaba una bolsa al hombro. O sea, esto no hay... Y bueno, pues... Bueno, no sé, por supuesto yo respeto todas las sensibilidades, las subjetividades, como en una sociedad democrática se supone que debe ser una sociedad plural, por tanto habrá tan víctimas del terrorismo como también, me imagino, vamos, con todo tipo de sensibilidades y cada uno gestiona su dolor lo mejor que puede y yo en ese sentido no tengo nada que decir. Lo que sí me acuerdo un poco, citando lo que decía Mario Naindía, cuando explicaba que no todas las ideas son respetables. Por supuesto, las personas merecen un respeto, su dignidad, su integridad física, eso es indudable, pero otra cosa es que las ideas sean respetables, ¿no? Claro, aquí es donde surge también un cierto conflicto moral donde podríamos hablar. ¿Es respetable el racismo? ¿Es respetable la homofobia? ¿Es respetable, no sé, la gente que quiere hacer delitos forestales o la pedofilia? Bueno, pues yo creo que evidentemente no todo es respetable y, en cierto modo, supongo que por el prestigio del crimen o porque también las circunstancias históricas en un momento dado veníamos de una dictadura, el paso a una democracia se hizo como se pudo, se ha ido produciendo paulatinamente, también con los años, una especie de blanqueamiento, como si si fuese respetable, por así decirlo, el separatismo. Claro, para mí el separatismo es la máxima expresión de xenofobia en este caso. Y esto lo he discutido con mucha gente cercana al mundo de Abertzale. He tenido siempre la mejor voluntad de dialogar con ellos, de discutir. Lo que me he encontrado casi siempre es que cuando argumento no quieren hablar conmigo, pero es una cosa muy curiosa, es un síntoma. Llevo toda la vida explicando que el derecho de autodeterminación existe única y exclusivamente para países colonizados, que efectivamente han sufrido una opresión colonial. Entonces, cuando un nacionalista vasco se compara, no sé, con un palestino o un kurdo o algo así, claro, o sea, ya es lo que lo dije en un vídeo de YouTube, ¿no? Que los vascos son los únicos colonizados que veranean en el país de los colonizadores, que lo hemos comentado. Entonces, claro, el problema es que esto es lo que hay que explicar, y hay que explicarlo, y además el problema es que, desgraciadamente, la izquierda oficial que tenemos, pues es como tu amigo el Coletas, que no voy a hablar más de ese señor, pero el problema es que esto ha calado, y habría que explicarlo con detenimiento, sin aburrir mucho, pero ¿cómo explicar que una cosa es que la democracia española sea tan abierta y garantista que permita que estas ideologías tengan representación parlamentaria, y otra cosa es que estas sean unas ideas respetables? Bien. Pretender levantar una frontera étnica, insisto, pretender levantar una frontera donde no la hay, esto no es respetable, y desde luego no es de izquierdas, eso ya lo digo claramente. Eso es más parecido a otro tipo de ideologías, más bien racistas, y que yo creo que hay que condenar, y hay que enfrentarse claramente a eso. El problema es que llevamos un proceso de normalización que tiene que ver también con, como digo, aquí ha habido tantos crímenes, tanta coacción social, que simplemente atreverse a cuestionar esto, ya la gente te mira extrañada, ¿no? Yo simplemente esto a veces lo hago como experimento cuando escucho a la gente que dice que aquí ya no hay miedo, que aquí se vive muy bien. Y yo esto lo he hecho la prueba en el casco viejo de Bilbao, estando con amigos. He dicho, y si no hay miedo, pues vamos a decir, que viva España, aquí, y todos, no, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué tal? A
mí, personalmente, la idea de España, como dijo Savater, me la suda y me la sopla. La idea de España, o la idea de Euskadi, o la idea de Cataluña, o la idea de los turcochipriotas, realmente me la suda. Es decir, yo defiendo España no como un ente josé antoniano, metafísico, místico. Lo defiendo porque es un Estado de Derecho democrático, ni más ni menos. Y también la democracia, que creo yo, consiste en entender que es un pacto simbólico de no agresión entre los sujetos. Y esto hay gente que todavía le cuesta entender. O sea, mi aspiración retórica ideológica sería una república centralista, un Estado laico, muchas cosas. No me gustan las autonomías, no me gusta la monarquía, no me gustan los fueros, no me gustan muchas cosas. Pero entiendo que aquí se hizo una transición tan denostada que hizo posible que hubiera algo parecido a una democracia liberal con todos sus defectos. Y yo eso lo defiendo aquí porque me parece que es lo más digno que podemos hacer. Defender que nunca podrás tener toda la razón y que hay que defender un marco de convivencia que haga posible esto. Y después de este meeting hablamos de esto. Bueno, a ver, yo cuando salió en redes sociales el acto, no me acuerdo que me dijo, bueno, voy a ir a veros debatir y cada vez decía debatir. No creo que vaya a haber mucho debate porque precisamente nos conocemos y yo creo que más o menos estamos de acuerdo en lo más básico. Pero bueno, porque nadie se vaya, digamos, un poco diciendo, ay, qué pena que no haya habido debate, voy a introducir un poco alguna cosilla de debate. Miedo me das. Sí, pues es por donde voy a ir. Sí. Lo que comentabas antes, había un momento... Yo cuando vi la película, que la he visto también, no sé si 3 veces o por ahí, es una película profundamente filosófica. Cada uno ve lo que hace o lo que es, ¿no? Y es como que no es una película de hechos históricos, no es un documental periodístico que veas lo que pasó, sino que es que todos los que salen no están contando historia, aparte de estar contando historias, están haciendo reflexiones filosóficas y te invitan a ti a hacer reflexiones filosóficas. Hay un momento de la película que yo me acuerdo cada vez que sale a relucir o que cada vez que la veo, que es el momento en el que Azurmendi cuenta lo de Iturrioz. O sea, es que ese momento de la película, cuando hay un debate, ni siquiera hacen, sino que se plantea el asesinar a una persona que era su líder, quitárselo del medio y que eso le lleva a un grado tal de arrepentimiento que le lleva a suicidarse, que es enlaza un poco también con lo que comentabas de la vida sin sentido, está acordándome de Camus también, de decir, no es una defensa, ¿no? Pero es como decir, es un acto, si tú estás realmente arrepentido y consideras que lo que has hecho de tal calibre que no tiene remedio, es que al final eso es una solución, no es una solución, pero es decir, mira, es que yo lo pienso así y lo veo así. Pero Camus decía que o sea, no podíamos rendirnos al suicidio, sí. Porque eso sería rendirnos o sea, suicidarnos sería rendirnos al absurdo. Pero también decía que era el principal problema filosófico, claro, o sea, lo plantea como algo, como un acto que por lo menos tienes que mencionar. Y eso me marcó al ver la película y vuelvo a ello cada vez que la veo, sobre todo porque muchas veces se maneja el concepto de arrepentimiento. Escribes un formulario, estoy arrepentido, pido a las víctimas, pum, traslado, pum, 3er grado, salgo a la calle y tal. Entonces, es digamos, la diferencia de los dos extremos, si se quiere, entre un arrepentimiento vacío, formal, que te sirve para conseguir algo a cambio, y un examen de conciencia y decir, no he llegado a hacer, pero me he planteado como algo posible, el matar a otra persona, y de ahí no se sale. O sea, de ahí no... Lo que he hecho, y ni siquiera he hecho, lo que he imaginado hacer, me lleva a un escenario que es muy oscuro. Y la cuestión es, cuando hablábamos del nacionalismo como la gran causa que lleva al terrorismo, sí, probablemente he pasado gran parte de muchos años pensando lo mismo, pero cada vez me cuesta más verlo, porque yo creo que una cosa es en nombre de qué se ha matado, en nombre de qué se mata, y otra cosa es la actitud personal o digamos, las características personales que te llevan a plantearte como algo legítimo el asesinato. También se ven en los justos de Camus. Yo creo que la persona que se plantea y que ya digamos que comete un asesinato, lo principal no es el por qué o para qué mata, es decir, en nombre de qué, en nombre de España, en nombre de una religión, en nombre del nacionalismo, es la idea, la gran utopía que te hace pensar que matando a una serie de personas vas a conseguir un mundo mejor. Es decir, el asesino, el terrorista, no es un asesino nihilista que no cree en nada, precisamente es un asesino que cree, y no cree en el daño a los demás, creen en lo mejor para los demás, en lo bueno para los demás. Y en ese sentido, ya sabes por dónde iba a ir, no es el nacionalismo el único resorte del terrorista, sino que también el sentimiento
equivocado, lógicamente, moralmente equivocado, de la izquierda transformadora, el que ha llevado también a... Porque precisamente también por eso ha habido muchos grupos terroristas de izquierda. Entonces tenemos siempre el nacionalismo, que el nacionalismo está detrás de muchas cosas que vemos aquí, es verdad. Pero hay una parte del nacionalismo que se ha manifestado en contra del terrorismo de ETA, y hay una parte de la izquierda que ha visto con buenos ojos, no ya ETA, sino otros movimientos terroristas que planteaban transformación social por vía de la violencia. Y no a esta misma intensidad, pero hoy en día vemos en las universidades o en el acoso callejero de dónde vienen los grupos que están constantemente y sistemáticamente impidiendo a la gente hablar, impidiendo a la gente discutir. Sí, yo creo que eso que dices lo plantea con mucha nitidez en un momento de la película Teo Uriarte, ¿no? Cuando dice que ha ido al funeral de un guardia civil asesinado por ETA y que se conmueve ante el dolor de esa madre y de esa hermana de la víctima, y habla de que, ¿y esto éramos nosotros responsables? Dice, pues sí, porque hubo un momento en que se pasó una línea que era infranqueable, que es la sacralidad de la vida humana. A mí me parece que eso está muy bien expresado y que es la mejor intervención de Teo en la película. Sí, puede ser, ¿no? El problema es, como que para mí sí es relevante y muy relevante el por qué matan. Es decir, ETA no mataba a nadie por ser de derechas o de izquierdas. ETA mataba a los que consideraba españoles. Por tanto, para mí hay un sustrato racista en los crímenes de ETA. Un sustrato racista, xenófobo y que no tiene nada que ver con las organizaciones terroristas de extrema izquierda de los años 70 que podamos contar mismamente con tus amigos del FRAT o con otra gente. Estos mataban por un sueño identitario, de una cierta, digamos, de una pureza, una nostalgia de un pasado que nunca existió. Es decir, a diferencia del discurso, vamos a decir, hegeliano, marxista, según el cual la tragedia es el precio del progreso, por así decirlo. Estos no están en eso, están en otra historia. Cuando explico esto en alguna entrevista, claro que condeno los crímenes de organizaciones también de izquierdas, etcétera, etcétera, que ha habido. Pero flaco favor hacemos cuando no les disputamos el relato y prácticamente, no sé, asumimos como si fuera, ¿no? Es decir, las reivindicaciones que tiene esta gente no tienen nada que ver ni con los valores de la Ilustración, ni con el progreso, que ya se puede hacer crítica al progreso. Yo tampoco creo en el progreso, ya me parece como creer en Dios, o sea, no sé, lo único que creo ya es en el absurdo, no más. Pero creo que es importante hacer hincapié en esto, en por qué mataban. Y mataban por ser españoles, ni más ni menos, porque aquí los del PNV han vivido de puta madre. Y dices que ha habido nacionalistas que se han manifestado contra ETA, serán 4, sí. Joseba Arregui, que era amigo nuestro, y poco más. Es decir, no, aquí se mataba por ser español. Si Miguel Ángel Blanco, en lugar de afiliarse al Partido Popular, se hubiese afiliado al Partido Nacionalista Vasco, hoy estaría vivo. Y esta es la clave de bóveda del asunto. Otra cuestión que se puede discutir, y estoy de acuerdo con vosotros, es que se produce una anomalía histórica, el gran equívoco que dice mi padre en la película, de cómo... pero esto es otra cuestión que habría que explicar detalladamente, es decir, es lo que decía Miquel Azurmendi en grabaciones que tengo, que no metí en la película porque creo que iba a aburrir a la gente, pero cómo en el año 70, digamos, todos estos españolistas, está ahí mi padre, me puede corregir si no, son expulsados de ETA, precisamente porque la tesis de ETA, la tesis que interesaba a ETA, era decir que Euskadi era una colonia de España. Es decir, la clave del asunto es cómo han tenido la habilidad de convertir el discurso racista de Sabino Arana y del carlismo en algo progresista. ¿Y esto a colación de qué? De la guerra de Argel, de los procesos de descolonización, etc. Y esto ha habido gran parte de la izquierda española que lo ha comprado. Esta es así, la historia. En mi opinión, obviamente. Entonces, la habilidad de disfrazar esto y todo el discurso de Otegi, si os fijáis, Otegi es un nazi. Además, un nazi de extrema derecha. Es que es así. Todo el discurso de Otegi es un discurso comparable al de cualquier filonazi europeo.
simplemente disfraza todo esto basándose en esa tesis de ETA del año 70 de que Euskadi es una colonia. Es decir, o desmontamos esto claramente y lo decimos, o yo creo que va a ser muy difícil luchar contra ellos. Es decir, yo esto lo he hablado con mucha gente, yo lo que haría en Europa es hacer campaña para expulsar a esta gente del grupo de la izquierda europea, por ejemplo. Claro que se puede condenar otras barbaridades de la izquierda, etcétera, pero creo que este es un tema sustancial para entender a los seres el por qué mataban. Y el por qué mataban no tiene nada que ver con los delirios de otras organizaciones en este sentido, ¿no? de las Brigadas Rojas o de otros. Y mismamente, las Brigadas Rojas a quien más mató fue a dirigentes del Partido Comunista Italiano, que sí se enfrentaban a ellos, no como el PNV, que no se enfrentó a ETA. Es decir, creo que esto es una cosa que es discutible, por supuesto, pero que... Sí, yo te lo voy a discutir un poco. Bueno, no sé si tiene mucho sentido que hablemos de izquierda o derecha tratándose del terrorismo. Yo creo que es mucho más operativo lo que acabas de decir, lo de totalitario, ¿no? Porque dices, ¿los de ETA son de izquierdas o de derecha? Pues serán de izquierdas. La cuestión fundamental, lo que no debemos perder de vista es que son asesinos. Y en esto hay una cosa que es fundamental, que es el odio. Mikel Azurmendi, uno de los actores de tu película, yo lo conocí cuando publicó en El País un ensayo, que después lo recogió en un libro, que se titulaba Vascos que para serlo necesitan enemigos. Y esa es la clave, lo de tener enemigos y sentir el odio hacia esto. Y luego, el año que tú naciste, John, en 1985, Juan Aranzadi escribió un ensayo que a mí me pareció deslumbrante en la revista Ideas, que se titulaba Sangre simbólica, las raíces semióticas del terrorismo etarra. Y entonces en él planteaba que la cuestión del terrorismo, que los no mataban a alguien en concreto por su biografía, no. Cuando disparaban a un guardia civil mataban a un uniforme. O sea, y esto es algo que no debemos perder de vista. También hubo en el... ¿cómo se llamaba? Iba a citar otro artículo del País en el que venía a abundar en esta misma cuestión. Pero dices... Esto es algo que se da en todos los asesinatos que se producen por odio, o sea, se producen también, o sea, cuando se habla, y a veces se habla con mucha ligereza, del terrorismo patriarcal, como dicen las tontas estas que tenemos ahora en los ministerios de la cosa, no se puede decir que el desalmado que mata a su mujer o a la que fue su mujer porque no soporta que se le haya ido, dice, es que no se puede decir que este hombre la ha matado por ser mujer. No es una cuestión abstracta, era por ser su mujer y por tener contra ella motivos, por muy descabellados que sean, muy faltos de razón que sean, tener motivos de venganza contra ella. Es muy interesante esto que dices, porque yo en las asignaturas de análisis de texto y dramaturgia a los alumnos les explico que en los personajes en las obras siempre hay que hacer dos preguntas: el por qué y el para qué. El por qué un personaje entra en escena y para qué. Claro, David Mamet es un dramaturgo que dice que en la dramaturgia y en el psicoanálisis nada es casualidad, es más bien que todo es causal, no casual. Y hay algo que decir con eso, ¿no? De decir que de dónde viene la necesidad de hablar. Siempre que un personaje habla en una escena es porque tiene una necesidad. Una necesidad, a veces son muy básicas, de tener relaciones sexuales, de comer, de lo que sea, pero normalmente siempre de persuadir a alguien para algo. El por qué y el para qué. Entonces, cuando pensamos en el por qué y el para qué, yo tengo muy claro por qué mataba a ETA, tengo muy claro para qué mataba a ETA, y tengo muy claro a quién ha beneficiado los crímenes de ETA. Desde luego no a la izquierda española, a quien ha beneficiado es al nacionalismo vasco. La izquierda española es quien más cedió en la transición, y me parece magnífico además que así fuera. La derecha también, pero bueno, la derecha, quiero decir, gran parte de la derecha también era democrática y no era
decir, era crítica también, lo que pasa es que estaban callados y decir que lo que hacen Suárez y Juan Carlos es lo que había intentado en el 45 Juan de Borbón con Gil Robles o con otra gente. Entonces, bueno, todos cedieron, pero quien no cedió es el nacionalismo. Y aquí, es decir, había que ver qué responsabilidad hay en todo esto, insisto. Yo, filosóficamente, que los gobiernos de derechas hayan cedido al nacionalismo, lo veo algo, bueno, me parece lamentable, pero me parece más grave que lo hayan hecho los partidos de izquierda cuando han estado en el gobierno. Me parece alucinante, filosóficamente ya, es decir. Y entonces, nada más lo digo. Pero, dicho esto, efectivamente lo que queda es, donde deberíamos poner el acento quizás, en el pozo ético que queda después de toda esta historia. Por supuesto, ¿por qué, para qué? ¿Quién ha salido beneficiado? Que es evidentemente que la tesis, que es lo que dice mi padre en la película, ¿no? Que es decir, que los crímenes han sido rentables para el nacionalismo, que han conseguido que sea una ideología hegemónica. Bueno, yo me dedico al mundo del teatro y del cine, ¿no? Veo gente que está en el tema del teatro haciendo obras sobre estos temas, y es lo que os digo, siempre que sí, te hablan de empatía, de resiliencia, de no sé qué cosas, y de que matar estuvo muy mal. Hay como una crítica como muy, no sé, judio-cristiana al terrorismo, ¿no? Además, desde los progres, mucho además, ¿no? Bueno, matar estuvo muy mal, tenemos que reconciliarnos. Aquí hay varios relatos. Hay relatos que están financiados y relatos como este que no lo financia ni Dios. Entonces, bueno, no sé, pero esta es la cuestión ahora de fondo. Y yo ya creo que deberíamos dejar que si la gente quiere preguntar algo, porque si no, no sé, o tenéis alguna cosa. Yo sí quiero preguntar. Bueno, o exponer. Bueno, suelo tener una... Un segundo, que ahora me pasan el micrófono. Bueno, sobre lo último que has dicho, tengo varias cosas, ¿no? Pero lo último que has dicho, bueno, no es lo último, pero que has dicho que era cuestión de que era una raza única, o sea, que de ahí parte un poco la semilla, ¿no? Que es una raza que tal que cual. Pues yo he convivido con una compañera que empezó a estudiar euskera como yo en el año 1977, cuando se abrió las primeras clases de euskera en la escuela de idiomas de Deusto, y porque yo estaba perfeccionando mi inglés y vi un letrero que empezaban y dije, anda, el rono catalano encara, y fa 60 anys que soc en Bilbao. Pues ¿por qué no voy a aprender euskera? Euskera también. Quiero aprender bien inglés para oficializar mi enseñanza, para luego poder dar clase de inglés en los institutos o en la EGB. Entonces, pues voy a aprender euskera. Bueno, pues ahí me encontré con una chica que había terminado en biología. Había hecho biología, pero especialidad bioquímica, ¿no? Que es la que trata un poco del cuerpo, de las herencias, de todo eso. Entonces, en el año 1977 habían propuesto al centro de Palencia que necesitaban 16 familias que tendrían 16 apellidos castellanos o palentinos, porque querían hacer un estudio de la sangre de esas personas, porque ya había seleccionadas 16 familias con 16 apellidos vascos para confrontar a ver quién era más puro de sangre. Eso lo he vivido yo. Y al principio el hogar, o bueno, como se llamaría, el centro de Palencia, dijo que ni hablar, que ellos no querían hacerse eso, o sea, no cedían a hacerse ese análisis. ¿Pero cómo? Pero si ya no estamos, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, que también Hitler buscaba a la raza. No, y nosotros no. Bueno, pues pasó un año y medio. Algo hubo por debajo, que al fin, porque tenían unas deudas y tenían que pagar no sé qué y no sé cuántos, y querían, bueno, algo hubo por debajo que cedieron. Pues ¿sabes qué salió? Que éramos todos iguales. Eso hecho en la UPV. Eso salió. Y eso lo he vivido yo, de una persona que estudiaba allí, que estaba haciendo un doctorado en biología bioquímica.
Y luego lo segundo que quiero decir... Por favor, brevemente, por favor. Sí, más corto. Lo segundo que quiero decir es que, a ver, aunque se hubiera podido conseguir a través del terrorismo que España como Estado hubiera cedido a dejarles independientes, pero si iban a morir de hambre, si tienen que importar el trigo, tienen que importar toda la comida de España. Si tenemos aranceles, pues les pondieron los aranceles altos, si no iban a poder pagarlo. Es que vamos, es que era de locos. Bueno, que descendemos del mono por parte de padre y por parte de madre, entonces. ¿Más preguntas? Más preguntas. Hola, buenas tardes. Ante todo agradecer foros como estos. Ojalá se repiten y se incremente un poquito los asistentes, ¿no? Si vas al Museo John, el etnográfico vasco, lo que dicen a la entrada es que los vascos descendemos de los neandertales. El resto de españoles, pues no sé si Un discurso muy marxista. Pues sí. Yo comparto con Óscar muchas de las reflexiones que habéis compartido, y yo sí que creo que es importante diferenciar entre izquierda y derecha, porque yo creo que tiene que haber algún motivo, no puede ser causal, o sea, casual, sino que tiene que haber una causa de que todas las violencias y los terrorismos de izquierda se justifican, y sin embargo solo existe la ultraderecha y no la ultraizquierda, y los terrorismos de derechas se criminalizan y se deja bien claro que son antidemocráticos, ¿no? Lo mismo que se vivió con el terrorismo de ETA en su inicio, como movimiento antifranquista que le daba una legitimidad, ¿no? Y que hay hoy en día en ese relato que nos quieren seguir vendiendo que fue un movimiento de liberación nacional vasco, que es lo que, si no contrarrestamos el relato, van a seguir estudiando en los institutos públicos. Y lo mismo que tampoco se va a poder decir que el FRAP era una organización terrorista y que sus integrantes eran terroristas, que nos pasará dentro de poco con Otegi y sus amigos. Sí que creo que es importante que planteemos esa diferencia entre izquierda y derecha, porque es que es lo que se está viendo, ¿no? Políticamente incorrecto decir ultraizquierda o decir que ETA es una organización ultranacionalista vasca, y sin embargo todos esos movimientos y esas violencias de derechas están bien vistas, ¿no? Entonces a mí sí que me parece que eso sí que es grave. Bueno, por alusiones, yo creo que pocas cosas hay tan indubitables en la vida y en la política española como que el FRAP fue una organización terrorista fundada por un exministro de la República que se llamaba Julio Álvarez del Valle y que se constituyó en París en la casa de Arthur Miller. Arthur Miller, que digo yo, ¿y qué hacía un tipo como Arthur Miller que se casó con Marilyn Monroe? Nada menos, o sea, teniendo reuniones con gente tan desagradable. Bueno, pues el FRAP, Frente Revolucionario, Antifascista y Patriota, cuyo emblema era un brazo con una metralleta en alto, fue una organización terrorista que se estrenó el día 1 de mayo de 1973, cuando acosaron a un subinspector de policía de 21 años y lo mataron a cuchilladas. Era un terrorismo además muy artesanal. Después se recurrieron a los tiros y a esto, pero vamos, terroristas, claro que terroristas. ¿A qué le llamamos terroristas si no? Es muy interesante esto, habla del FRAP, que no está aquí de actualidad, porque esa ideología frapera, que es ya como posterior a mayo del 68, o sea, bueno, tú has dicho en el 73 se funda, es como una ideología que, si no me equivoco, idealiza un poco la República, o de una manera, frente, digamos, a la izquierda clásica, que tenía una visión más
objetiva, bueno. No te culpabilices, que es normal. Pasa. No, por supuesto, pero lo que quiero decir con esto es que esta gente, de alguna manera, hay un hilo conductor como el franquicentrismo en los partidos de la izquierda española, porque era una cosa, luego que estaban contra la Constitución, y eso se hicieron entrismo los partidos de la izquierda, y gran parte de sus tesis, como esto de la plurinacionalidad, que está tan de moda, viene también de ahí, si no me equivoco. Porque el PC y esto no era precisamente, no era precisamente en esa... Partidarios de esas fantasías, ¿no? Por eso. Felicitar a la gente que ha sido capaz de enfrentarse a ETA aquí y estas cosas, ¿no? Y luego, hoy, hablando de la memoria, ha tenido que ser, ayer, antes de ayer, cuando han sacado de la Basílica de Sevilla a Queipo de Llano, ¿no? Quiero decir que en este país la memoria realmente ha sido terrible, ¿no? 40 años después de la democracia, un genocida, asesino, animador de violaciones, etcétera, 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 ocupaba lugares de honor en una basílica. ¿Y qué es lo que pasa, no? Aquí la memoria en España es una memoria rara. Le oí a Semprún en una conferencia en Gutun-Zuria, en el Guggenheim, que aquí los valores de España eran los de la democracia, pero la memoria, todos los crímenes de la dictadura, todas las barbaridades que hizo la dictadura, todas las cosas que han pasado, también han sido cosas que hoy Franco ha salido del Valle de los Caídos hace poco tiempo, y esas cosas, y hay un montón de gente que dice que todas esas cosas, tenemos las cunetas, que dicen que no hay que remover los muertos, ni hablar de esas cosas, ¿no? Felicitar a Consuelo Ordóñez, que me parece, a mí, hablando de memoria, una mujer con una actitud también ejemplar. Yo, a mí en principio, equipararnos a cualquier país democrático y que se hagan estos actos simbólicos me parece bien. Lo que también quiero decir es que hay una cuestión de fondo que creo que es importante. Hay un relato en los nacionalistas y en esa izquierda frapera o podemita, hay un relato que dice que la transición democrática es una continuación de la dictadura franquista. Bien, pues yo eso lo niego. Y además porque ese relato lo que hace es banalizar el horror que fue la dictadura franquista, además. Estoy de acuerdo. Bueno, yo voy a poner un poco de matiz en esto. Claro, estoy en gran parte de acuerdo con lo que acaba de decir John, salvo que yo creo que la dictadura franquista tienen idealizado el horror quienes no la vivieron. Es decir, yo que la viví, creo que era una dictadura y por lo tanto execrable en sí misma. Pero la que conocí yo a partir de los años 60, cuando yo empecé a ser adolescente, era una dictadura, bueno, bastante tolerable. Se podía... No, que se podía hacer, nos podíamos organizar, había... Hombre, estaba, en tu película cuentas lo de unos cuantos, pero que les llevó a enfrentarse con los procedimientos equivocados, como dice Miquel Azurmendi, a la dictadura, o sea, basándose en una ensoñación nacionalista que habían heredado de sus padres. Y con respecto a lo de Queipo de Llano, bueno, pues Queipo de Llano fue un general golpista que se sumó al golpe de Franco y que, pero de ahí a llamarle genocida me parece una cosa, vamos, es una exageración, es una licencia verdaderamente extraordinaria. Y voy a explicar el por qué estaba enterrado allí,
en la iglesia esta, que no me acuerdo cómo se llama. La Almudena. No, la Macarena era la hermandad que autorizó eso. Pues lo hizo porque Queipo de Llano fue el principal impulsor de la reconstrucción de esa iglesia que había sido quemada por los honestos y ejemplares republicanos. Y entonces, bueno, pues en señal de agradecimiento, que está bien, que está mal, no lo sé, pero hay alguien que escribía en Twitter una reflexión que a mí me parece muy pertinente. Dice, o sea, que ya no se puede hablar de ETA porque hace 10 años que no mata. Y sin embargo, lo más urgente es desenterrar a un tipo que se murió en 1951. Yo creo que no es incompatible, pero creo que no es incompatible. Creo que si son una democracia avanzada, con retraso o lo que sea, todos esos actos simbólicos que sirvan de alguna manera para desacreditar o de alguna manera bueno, degradar, si queremos, ¿no?, a figuras siniestras, pues se llame Queipo de Llano o se llame Chapote, pues no sé, a mí en principio me parece bien, nada más. Lo último, en cuanto, bueno, lo último digo por mi parte, de memoria. Bueno, sí, cuando un dictador en España, a Franco se le llama dictador en los libros de texto, cuando a un golpista se le llama golpista, cuando a un asesino se le llama asesino, de hace 40 años, 50 años, 60 años, los años que sean, me parece que es lo que hay que hacer. Y ojalá a los golpistas de hoy se les llamase golpistas y a los asesinos de hoy se les llamase asesinos y no se les llamara presos políticos, que eso es lo que se hace. Entonces, hoy a los asesinos y a los golpistas les llamamos presos políticos represaliados por el Estado represor español. A los golpistas de la dictadura se les llama golpistas, a los asesinos de la dictadura se les llama asesinos y al dictador Franco se le llama dictador en los libros de texto. Y es lo que enseñamos en las escuelas. Ojalá enseñásemos lo mismo respecto a lo que hemos vivido hace 10 años. Que mi padre quiere hablar, a ver qué... Es el Robert De Niro. A ver, que hable el prota. Ahora llega. Gracias. Yo quería hacer un comentario inquietante para terminar, por mi parte. Inquietante porque obliga a pensarlo, ¿no? Cómo se escribe la historia. Aquí se han planteado diferentes formas, cómo tratar el fascismo, cómo tratar el terrorismo, y sobre la historia de España sabemos las polémicas que hay sobre la guerra civil. Yo quiero deciros una cosa, ¿cómo se va a escribir la historia, por ejemplo, mi historia, en la dictadura? Yo estuve 8 años en la cárcel, conocí a decenas de presos políticos, y había de todo, comunistas de varias especies, nacionalistas catalanes terroristas, vascos terroristas como mi propio origen, y había, no había ni un demócrata en la cárcel de Franco, así de duro lo digo, ni un demócrata. Había algunos socialistas muy viejos que se estaban muriendo y que estaban descalentados, y le llamó demócrata porque no se reivindicaba de Largo Caballero, que quería implantar una dictadura, y la mayoría del PSOE, y los del PC lo mismo, también querían hacer una dictadura, los de ETA cualquier cosa, una dictadura además racista, o sea, lo más terrible. Por eso quiero decir que cuando se escribe la historia y se habla, de la verdad es la primero que desaparece. De todas formas, quiero decir que efectivamente todo trató. La muerte, por ejemplo. Hay muertes muy dignas. Al contrario, los que mataron a los nazis fueron muy dignos en una guerra para liberarnos del racismo a toda Europa, a todo esto. Es decir, que hay veces que matar en la condición humana es así. Es bueno, pero muy pocas. O muchas. Millones mataron en la Segunda Guerra Europea, y si no estaríamos en los hornos crematorios, yo no, porque no soy judío, pero parecemos bastante judíos. Por eso os quiero decir que afinar el concepto en cada momento es fundamental.
tenía razón al habernos encerrado a todos los presos en la cárcel porque no éramos demócratas. No quiero decir esto, obviamente, ¿eh? Lo mismo podríamos decir si hubiera sido el bando vencedor el otro, ¿no? Es decir, que todo tiene un punto de relativismo. Ahora bien, en relación al tema de la caracterización de ETA, sí me parece que es muy importante decir, yo no lo digo para salvar a la izquierda, pero que lo de la izquierda en ETA fue un pufo. Fue simplemente decir que eran todos aranistas. El que fundó ETA y hasta el último nacionalista que es ahora es hijo de Sabino Arana, que en 1980 y tantos escribió que los vascos no somos españoles y los españoles son un pueblo de mierda, maricones, traidores, gentuza. Eso escribió Sabino Arana y el PNV tiene esos libros ahí en el centro, no los enseñan las icastolas, porque les da vergüenza, porque la verdad siempre da vergüenza, cuando eso se dice directamente todo. Por eso creo que hay que decir claramente que ETA mataba por racismo, ¿eh? Y que yo era racista aunque creía que no, en la época en que estaba en ETA. Luego me di cuenta que sí que lo era, que creía que había algo, no son igual que yo, no son lo mismo, ¿eh? Luego cuando me di cuenta que éramos todos iguales, ya se me curó eso. Pero, y hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Cuando ETA mata a alguien, no es por ser, más que por ser empresario, policía, rico, pobre, lo que fuera, lo mata por ser español o un vasco españolizado, ¿eh? Que el verdadero monumento a las víctimas de ETA tendría que decir, aquí están los que fueron asesinados por ser españoles, porque por eso mató ETA. Un momento. No, perdón, no. Yo creo que después de escuchar al protagonista, usted ya ha hablado antes, no, lo siento. Lo siento mucho, pero no, lo siento mucho. No, perdone, antes le hemos oído. Yo creo que tenemos que acabar con el comentario del protagonista de la película, que tenemos que agradecer ese testimonio, que realmente va a quedar para siempre este testimonio de la condena no solo del terrorismo, sino del nacionalismo. Y eso es fundamental. Y quiero dar las gracias y quiero pedir un fuerte aplauso para todos los protagonistas de la película. Y ya, nada más, por la hora que es, simplemente darles las gracias por haber venido a esta primera edición que hemos hecho aquí en Bilbao. Estamos muy contentos de empezar aquí. Nos gustaría repetir. Yo no sé si vamos a poder tener un nivel como este en próximas ediciones, porque una película como esta, hemos hecho muchas en el ciclo de cine. Gregorio, que es el organizador, a quien quiero agradecer muchísimo también todo su trabajo, Gregorio Reyes, que está aquí en la sala. Creo que los que somos aquí de Tolerancia, esta película es algo especial. Es muy diferente a todo lo que a todas las películas que hemos tenido en los ciclos de cine, de verdad. Y es un ejemplo y es una lección que quedará ahí para siempre. Por lo tanto, yo no les puedo prometer el año que viene traer algo de este nivel, pero intentaremos hacer algo que sea digno y que también les guste. Una sola cosa. Todavía si alguien quiere comprar una película, un libro, colaborar, apadrine un cineasta, apiadarse, pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias, Santiago, gracias Dios, muchas gracias Oscar, gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, tiempo sin verte, joder. Claro, ¿no viene? No, ya ves que no vas a venir. Sí, mira, es que se me han ocurrido muchas cosas. Yo comprendo que una recia, de la pereza, me entiendo, porque me dan. Luego hubo cosas que no me gustaron.